Tenemos en línea al doctor Eduardo Barcesat, constitucionalista. Ayer la presidenta argentina puso a consideración de la ciudadanía 6 proyectos de lo que se llama democratización de la justicia. 3 entrarán por senadores, 3 por diputados. Y quién mejor que el doctor Barcesat, que generosamente, como siempre, nos atiende. Doctor Barcesat, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Bueno, yo he leído algunas declaraciones en un diario digital de Mendoza, en el MDZ, y lo noto optimista o muy optimista respecto de esta iniciativa presidencial. ¿En qué basa su optimismo entonces? Bueno, yo creo que por fin se empieza a adecuar el Poder Judicial de la Nación a lo que establece el artículo 1 de la Constitución Nacional. Esto es un poder representativo y republicano. Por tanto, que hay participación popular en la elección de sus miembros, no una elección directa, pero sí de los integrantes de los estamentos del Consejo de la Magistratura, que son los que van a tener a su cargo el proceso de selección mediante concursos de antecedentes y oposición de aquellos que vayan a desempeñar cargo o función, no solamente en la magistratura, sino también, esto es otra iniciativa separada, en el Ministerio Público Fiscal y en el Ministerio Público de la Defensa. En definitiva, toda la carrera de funcionarios judiciales en cualquiera de sus formas va a estar presidida por la elección por concursos de antecedentes y oposición. Todavía diría que le falta un tramo para que se convierta en un poder republicano, el de los jueces, que sería la periodización de sus mandatos, es decir, que tuviera que ser renovado al cabo de un periodo, llamémoslo de 8 años para diferenciarlo de los otros procesos electorales, de modo que tenga que contrastar con otros candidatos su idoneidad para el ejercicio de la función. Para mi gusto, ese es el tema que falta, esa no está en los periodicidad de los mandatos que requiere de una reforma constitucional. Sí. No, eso es lo que buscaba aclaración Santiago Jiménez, es decir, no está contemplado en los proyectos presentados porque requieren de una modificación constitucional. Exactamente. Bien. Lo otro que le quería consultar, doctor Barcesat, es dentro de los proyectos está la creación de más cámaras de casación en los ámbitos que no existían, por ejemplo el comercial, el laboral, el contencioso administrativo. Si podemos explicar o decir cuál es la importancia operativa y de acceso a la justicia que tienen las cámaras de casación que hoy existe solo en lo penal, porque es importante tenerlas en los otros ámbitos. Bueno, primero porque uniforman la doctrina y jurisprudencia aplicable a los casos, pero creo que la función mayor va a ser la de, en tanto que tribunal de tercera instancia, de aliviar del recurso extraordinario, sea por las causales previstas en la ley original del recurso extraordinario o por aquellas que agregó la Corte por su construcción propia, llámese doctrina de sentencia arbitraria o de gravedad institucional, aliviar a una corte que recibe promedio por año entre 11 y 14 mil causas, y que no son tratadas las causas, es decir, las causas son en general cerradas por cuestiones formales, rechazados los recursos, es decir, se le priva al justiciable de una vía idónea para la revisión de los fallos de los jueces y camaristas. Ensancha la avenida entonces por donde tienen que estar corriendo las causas y las revisiones de los fallos. Bueno, libera la Corte, diría, y creo que hace obligatorio, porque no tienen las cámaras de casación la facultad que tiene la Corte de desestimar sin mayor explicación lo que en nuestra jerga llamamos el sello del artículo 280 del Código de Procedimiento, que es cuando la Corte dice no reúne las características que debe satisfacer el recurso extraordinario, sin decir qué coma le falta o le sobra, ¿no? Sí. Además recordemos que la Corte ha inventado, no tengo otra palabra, acordadas para tratar de
formalizar y formatear los recursos extraordinarios, que es otro mecanismo también para cerrarle puertas al recurso extraordinario. Bueno, creo que esta mala práctica se acabaría con la creación de las cámaras de casación en estos fueros que han sido propuestos, de modo tal que serán tribunales que estarán obligados a examinar las causas, los que digan la última palabra en cuanto al derecho aplicable, ¿no? Doctor, para cualquier ciudadano de a pie, para cualquiera de nosotros, la justicia en la Argentina, o los procedimientos judiciales en la Argentina, son carísimos, son elitistas en ese sentido, y además carísimos por largos, porque iniciar una causa administrativa, civil, en general, por cualquier contencioso, lleva mucho tiempo, más del prudente, y además es sinceramente caro. ¿Alguna de estos proyectos de ley apunta a por lo menos morigerar estas situaciones? Bueno, en cuanto al costo de la administración de justicia, entiendo que no hay modificación, es decir, no se ha hecho variación alguna sobre la tasa judicial, de modo que sigue siendo costoso. En cuanto a los tiempos, se anuncia que se va a modificar el Código de Procedimiento Civil y Comercial, no solamente, por supuesto, lo que ya está en revisión, que es el código mismo de fondo, claro, sí, civil y comercial, sino el de procedimiento, para hacer más ágiles las actuaciones judiciales. Este es un compromiso que ha tomado el Poder Ejecutivo, pero todavía no hay un proyecto plasmado o comisión designada para llevar a cabo esa reforma. Una expresión de deseo, por ahora. Por ahora se diría un proyecto. Un proyecto, sí. Un proyecto. Hasta aquí los que se anunciaron se han cumplido. Es decir, está en pleno tratamiento en el Congreso el proyecto de Código Civil y Comercial, está funcionando la comisión que estudia la unificación de toda la normativa penal y que encabeza el doctor Zaffaroni, y lo otro sí es un anuncio que recién se lanza, pero que por supuesto no está plasmado todavía en ningún texto normativo. La última por mi parte es el proyecto que tiene que ver con la no sé si llama, restricción no, pero atenuar un poco este festival de cautelares que tiene la justicia argentina, sobre todo respecto del Estado, ¿no? Sí, ahí habrá que esperar un poco a conocer bien el proyecto, pero en principio entiendo que el acotamiento de las medidas cautelares es un requisito indispensable para evitar esto de que las leyes sean paralizadas en general o en particular mediante el simple dictado de una medida cautelar que a veces se demora, mejor dicho, siempre se demora por tiempos indefinidos e indefinibles, y creo que la razonabilidad del tiempo de la medida cautelar, sobre todo cuando son cuestiones de puro derecho, es decir, que tengamos, por ejemplo, en debate desde hace 3 años y medio la legitimidad o no de 2 artículos de la ley de medios audiovisuales, es un disparate institucional, ¿no es cierto? No puede ser que resolver si esas 2 cláusulas son o no son constitucionales insuma en el espigón jurisdiccional y todavía no se haya resuelto más de 3 años y medio. Claro. Entonces, bueno, esto por supuesto que es también no solamente un motivo de preocupación en cuanto a ponerle un plazo a las medidas cautelares, es también, y yo lo interpreto así, un llamado de atención que se hace a la totalidad del Poder Judicial, que cuando se debaten cuestiones que hacen a la validez o invalidez de leyes o actos del Poder Político Administrador, cuestiones de puro derecho, porque es cotejar eso con el texto de la Constitución. Bueno, eso no puede llevar razonablemente todo el proceso más de un año. Fíjese que la Corte, independiente del caso Clarín, tiene hace más de... iniciado antes que el caso Clarín, una acción promovida por el gobierno de la provincia de San Luis, impugnando en totalidad la ley de medios y varios de sus artículos en particular, y hace 3 años y medio que está en la Corte como cuestión de puro derecho, y la Corte no se ha pronunciado todavía, como si estuviera esperando que llegue la causa maestra, que sería
la de Grupo Clarín. ¿Y por qué la de Grupo Clarín tiene que tener esa función de causa maestra? Podría haberse ya brindado certeza y seguridad jurídica a las partes mediante un pronunciamiento sobre aquella causa que con idéntica impugnación promovió la provincia de San Luis, ¿no? Muy bien, doctor, como siempre, clarísimo, y nosotros muy agradecidos por su atención. Hasta pronto. Hasta pronto. El doctor Eduardo Barsesat, abogado constitucionalista.